Está Daniel Castaño en el lugar, es la prioridad para conocer lo último desde allá. Daniel. Juan, y importante lo que decía el ministro para tener en cuenta, porque además proporcionó la empresa que hizo el trabajo, que proporcionó los elementos para hacer el trabajo en el tren. Todo hacía suponer que debía al menos funcionar con corrección, por eso también era puesto en servicio. Un dato también importante, esto también lo averiguamos con los vecinos, nos contaban gente también del ferrocarril, es común que las formaciones paren en este lugar. El tren en ese paso a nivel que hay sobre la calle Zapiola. ¿Por qué? Porque deben esperar que les den la habilitación para poder ingresar a la estación Castelar. Esto sucede permanentemente, nos decían justamente gente de la zona y también empleados ferroviarios. En eso estaban, en este viaje que seguía hasta Moreno, cuando imprevistamente se vieron embestidos por este tren rápido. ¿Qué pasó? Bueno, decía el ministro, hay que esperar las pericias, llamaba a la prudencia, a la cordura, esperar que estos chequeos que van a hacer determinen cuál fue la causal que generó que el rápido embistiera a la formación que estaba esperando aquí, que estaba esperando nada menos que le dieran paso para poder ingresar a Castelar, donde seguramente descenderían pasajeros y subirían otros con destinos en las diferentes estaciones que hay hasta Moreno. El rápido, nos decían también gente del lugar, debía en principio transitar por otra vía, justamente por eso, porque es un servicio especial, puntual, un servicio justamente rápido, que es además donde están las formaciones, estas que decíamos, los dobles vagones. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué aconteció? Habrá que esperar, se trabaja, te decía, ya están trabajando los peritos, lo están haciendo con celeridad y naturalmente esto va a determinar prontamente esclarecer este hecho y determinar qué es lo que pasó, qué falla existió, de qué índole, de qué naturaleza, de qué origen, y que provocó lamentablemente 3 muertos más, al menos hasta ahora, en un accidente ferroviario. Bueno, estamos acá también con el doctor Sergio Snieg para repasar esta información, Sergio, y es los hospitales a los que fueron trasladados los heridos, y si te parece, dividámoslos por gravedad. ¿A qué lugar se trasladaron los heridos de mayor gravedad? Sí, en principio, como rápidamente se controló la situación sanitaria en el lugar y se hizo lo que se llama el triage, que es la categorización de las víctimas, se las dividió en colores. Estos colores son el verde, el amarillo, el rojo y el negro. Los que tienen prioridad son los de color rojo, que son los gravemente críticos pero recuperables, y fueron trasladados tanto al hospital Posadas, que es un hospital nacional, como al hospital Güemes de Aedo, que es un hospital provincial. En esto se articuló tanto el hospital nacional como el provincial, como también se articuló con el hospital municipal de Morón. Entonces tenemos que en el hospital Posadas había 46 heridos, en el hospital nacional Posadas, 64 en el hospital Güemes de Aedo, 53 en el hospital municipal de Morón, 2 en el Paro y 100 y 3 en el de Moreno. Pero también estaban en alerta tanto el hospital Garrahan, que es un hospital pediátrico. Recordemos que el hospital Güemes de Aedo no es un hospital pediátrico, los pacientes pediátricos no van ahí, por eso fueron al Posadas, y estaba en alerta el hospital Garrahan, como el hospital El Cruce Néstor Kirchner de Florencio Varela, que es un hospital de alta complejidad, que también estaba en alerta. Es un hospital que acepta solamente derivaciones, uno no puede ir solo a ese hospital ante si la situación estaba desbordada en los otros hospitales. ¿Estos heridos están fuera de peligro o alguno es un caso de extrema gravedad que corra peligro? Sí, hay heridos, todavía había heridos graves, algunos que estaban en quirófano. Lo que se está intentando por todos los medios es que la cifra no ascienda y que el techo sea de 3 víctimas fatales. Vamos a repasar ahora con todos ustedes los teléfonos importantes para tener en cuenta a esta hora. Ahí ya estamos viendo el del Hospital Interzonal, Güemes, es el 4659. Allí estábamos viendo el teléfono del hospital, y para saber el paradero de familiares después del choque de trenes en Castelar,
tenemos allí también los datos. Los reiteramos, el del Hospital Güemes, 4659-2011 al 18, y allí tenemos también las líneas telefónicas de emergencia, la 107, la 103 o el 5279, allí están, bueno, los datos en la pantalla. 3411 es el teléfono que lo completamos, 5279-3411 o 3409. ¿Los sobrevivientes quedan con un trauma psicológico? ¿Se supera? Sí, justamente para esto, al menos la información oficial dice que el Ministerio de Salud destinó al lugar una unidad asistencial de crisis que es de la Dirección Nacional de Salud Mental, y esto es justamente para atender todo lo que rodea al aspecto psicológico, al aspecto de crisis, de trauma de crisis postraumática que puede quedar luego de un siniestro, una tragedia de esta naturaleza. Bien, o sea que hay equipos especializados en este tema. Para atender justamente a las víctimas, a los familiares de víctimas, no solamente a las víctimas que hayan podido estar en el tren, sino a los familiares que se allegaron al lugar y que pueden ser crisis de un... pueden ser... estar en una crisis nerviosa. Víctimas, sin duda, claro. Inclusive han colaborado distintas municipalidades con esto, ¿no? Por supuesto está desde allí, desde bien temprano, el intendente de Morón, Lucas Guía, atendiendo la emergencia. Está, por supuesto, trabajando la provincia de Buenos Aires, la Nación y también la ciudad de Buenos Aires, que ha enviado al SAM. Estuvo trabajando Alberto Crescenti, y también luego de que ocurriera esta situación y que ya se hubiera resuelto la emergencia, la ciudad de Buenos Aires iba a enviar también, para esto que estaban hablando ustedes recién, especialistas, es decir, personas que estén, digamos, especializadas en contener a aquellos que hayan sufrido un shock nervioso por esto que en algunos casos puede ser que les haya vuelto a pasar después de lo que pasó en la tragedia de Once. Daniel, te escuchamos con la última novedad desde allá. Que continúan los peritajes, Juan, se están realizando en forma puntillosa, te diría, justamente para determinar causas y además para cerciorarse de que no quede nadie, ninguna persona atrapada entre los hierros, que sí se produjeron, los hierros retorcidos que nos retrotraen a la tragedia de Once en el montaje que se produce cuando el coche furgón colisiona al que tiene delante y prácticamente se montan. Este es el lugar que genera el fallecimiento de las 3 personas. De hecho, permanecen varias unidades de bomberos todavía, ya que están trabajando en el lugar. También hay varias unidades de la policía que están justamente la parte, los especialistas, los peritos, los que van a determinar, como te decía, las causas del accidente, que es lo que lo originó. Y también están trabajando codo a codo con el personal de la justicia, con la fiscalía, que ya también se encuentra en el lugar. Están chequeando todo lo que es la zona de vías, también lo que te decía, el tema este de las señales, sí, si es que funcionaban correctamente o no. Bueno, todo este grupo humano que se movilizó para socorrer a las víctimas permanece en el lugar, en menor cantidad, por supuesto, porque lo más grueso ya pasó en horas tempranas, ya los heridos fueron trasladados, pero bueno, se continúa trabajando en el lugar, sí. ¿Y estos peritajes quién los hará? Porque si hay responsabilidad de mantenimiento, la gente de mantenimiento querrá poner su perito de parte para tener su posición al respecto. Si es el ministerio con peritos propios, la justicia, porque después entran a jugar las responsabilidades y cada cual querrá tener su perito que verifique o ratifique en qué condiciones estaban las señales, los frenos, cómo iba el motorman. Juan, bueno, como sabemos, esto lo dispone finalmente el juzgado que entiende en la causa, si le es suficiente con los peritajes que en principio está desarrollando personal uniformado, los estamos viendo, sabemos de policía, sabemos que también Gendarmería Nacional está brindando el apoyo, se verá si el juez entiende que es suficiente con estos peritos o deberá determinar la actuación de otros,
también, bueno, como sabemos, también habrá querellas por parte de quienes han sido víctimas, de los familiares de las víctimas fatales y también de los heridos más graves. Te recuerdo, entre 30 y 50 fueron ingresados en los hospitales con código rojo. No conocemos con exactitud con qué patologías, pero suponemos el código rojo es algo que se emplea cuando realmente las heridas, los traumatismos son de gravedad. Entrarán a tallar, como te decía, las diferentes querellas y bueno, a partir de ahí se determinará si es suficiente con esto o si debe pedirse el auxilio de alguna otra fuerza, como vemos permanentemente cuando sucede este tipo de hechos, para que no haya ningún tipo de dudas en los peritajes y se pueda hacer el cruce de información para que se pueda determinar con exactitud qué es lo que generó este choque. También se están tomando los testimonios del caso, suponemos también con la gente que pueda informar, sobre todo personal ferroviario, cuáles fueron estos últimos minutos, qué pasó en los últimos minutos antes justamente del choque. A través también se va a peritar esta caja negra a que se hacía referencia, como está en los aviones, donde queda almacenada toda la información de lo que acontece. Esto va a ser clave, pero bueno, Juan, esto naturalmente lo determinará su señoría a medida que vayan transcurriendo las horas y bueno, el trabajo vaya avanzando. Sí, importante también lo que decía el ministro Randazzo, suspender 24 horas el servicio es porque se pretende que no quede ningún elemento librado al azar. Se va a hacer, por supuesto, un examen hiper exhaustivo, te diría, para que, bueno, en definitiva no quepa ningún tipo de dudas y se determinen las responsabilidades del caso. Bien, si te parece, Daniel, en este punto, por lo que estás diciendo, repasemos lo último que dijo la empresa que tiene a cargo el servicio del ferrocarril Sarmiento. En su último comunicado dice que el sistema de señales funcionaba al momento del accidente, que en los instantes previos al impacto, de acuerdo al análisis que surge del monitoreo satelital, la formación frenó normalmente en la estación Morón, que es la estación anterior a la que ocurrió este accidente o siniestro. Posteriormente, la formación Chapa 1, que es la que iba segunda, la que chocó a la formación detenida, cruzó una primera señal a precaución. Esto lo que determina es que debe bajar la velocidad. Y las siguientes 3 señales ya decían peligro. De acuerdo al reglamento operativo, sigue diciendo la empresa, ante una señal de peligro, el conductor debe detener completamente la formación, situación que no ocurrió. Es parte de este comunicado oficial de la línea Sarmiento, que continúa diciendo que la formación Chapa 1 tuvo una intervención profunda recientemente con una reparación general, una renovación total del sistema de frenos y una reparación de equipos eléctricos, entre otros trabajos menores. De hecho, de acuerdo al monitoreo satelital, los coches se encuentran habilitados por el Consejo de Profesionales de Ingeniería Mecánica y Electricista, y esto ocurrió el pasado 11 de marzo de 2013, es lo que continúa diciendo la empresa, y además, por supuesto, cierran este comunicado diciendo que lamentan profundamente la situación acontecida, todo su personal está abocado a resolver lo ocurrido, quedando a disposición de los heridos y los familiares. Este es el comunicado oficial de la empresa, que de alguna manera responsabiliza a quienes iban conduciendo esta segunda formación de lo que pasó. Claro, si la empresa dice que las señales estaban bien, si la empresa dice que los frenos funcionaban bien, no acusa a nadie, pero despeja desde el lado de la empresa esa responsabilidad que habrá que ver después si es tal cual lo plantea la empresa en este comunicado oficial. Por eso hay una caja negra que, bueno, tendrá información más certera, por eso reiteramos, hay un juzgado federal de Morón, en este caso a cargo del doctor Jorge Rodríguez y el fiscal Sebastián Basso, que están en el lugar y que son los que ordenaron las pericias que está haciendo en este momento, como recién nos contaba nuestro compañero, la Policía Federal. Vamos a repasar cómo esta trágica noticia, otra vez de la línea Sarmiento, tuvo su rebote periodístico internacional en distintos diarios del mundo. Vemos, por ejemplo, justamente El Mundo, la página del portal del Mundo de España,
con el video y la foto, dice al menos 3 muertos y 70 heridos en un accidente ferroviario en Buenos Aires. Esto ya es el país internacional. También el España. país de España. En este momento estamos viendo también otra de los portales, El Tiempo de Chile, que habla unos 3 muertos y 50 heridos, deja un choque de trenes en la Argentina, una información por supuesto que es de más temprano. También El Colombiano y también la BBC Mundo, algunos de los portales internacionales que reflejan este accidente que ocurre en nuestro país, una vez más, lamentablemente, en el ferrocarril Sarmiento, que es el que recorre entre Once y Moreno, un número importante de estaciones, ¿no?, que conecta el oeste de la provincia de Buenos Aires, o del conurbano bonaerense, mejor dicho, con el centro de la ciudad de Buenos Aires, que como sabemos tiene una importancia absoluta para toda la gente que viene del oeste a trabajar todos los días, que en su mayoría, por supuesto, son trabajadores quienes cada jornada toman el tren Sarmiento, y que en este caso lo que ocurrió, esto que ocurrió esta mañana a las 7:07 de la mañana, ocurrió en sentido inverso, no hacia Once, sino hacia Moreno. Daniel, te escuchamos. Juan, bueno, recién veíamos, se han puesto a disposición de este operativo un sinnúmero de elementos. Te decía antes cómo habían trabajado las distintas fuerzas en forma mancomunado, recién veíamos algo novedoso. Es un helicóptero teledirigido que también está colaborando en las operaciones de este lugar. Respecto a la información que ustedes daban antes, respecto a las señales, nosotros ya manejábamos esa información. Cuando hablamos de ser prudentes en lo que se da al aire, algunos trascendidos decían que las señales luminosas no funcionaban. Sin embargo, gente, vecinos del lugar, dice que sí, que funcionaban bien, que funcionaban correctamente. Por lo tanto, eso no debería ser, al menos a priori, la causa del accidente. Por otra parte, Juan, de acuerdo también a nuestra experiencia, el choque no se produce a una gran velocidad. Las formaciones no descarrilan de una manera que sabemos que se hace cuando el choque es muy violento. Aquí falló quizá la velocidad final del vehículo, o quizás había un cálculo determinado para pasar a cierta velocidad porque se iba a producir el cambio de vías. Es probable que haya ocurrido esto. Entonces quizás no se calculó que no se iba a llevar a cabo este cambio de vías, y bueno, siguió de largo por la vía donde estaba detenido justamente el tren que esperaba ingresar a Castelar, y se produjo el choque. Pero está claro que no venía a gran velocidad el tren rápido que colisionó al primero, decimos por las consecuencias que han tenido este choque. En general los coches están en buen estado, presentan sí algunos abollones, en algunos lugares particulares, algunas abolladuras, sobre todo en lo que son los extremos de los vagones, por el contacto que tienen con el coche vecino, digamos. Donde sí hay realmente se nota que hay un daño grande, se ve, se percibe, eso es a simple vista, es justamente en este coche furgón que monta al que venía delante de él, y es donde lamentablemente se producen los 3 fallecimientos. Incluso, Daniel, para tener más precisiones, y por esto que vos estabas diciendo de que no podía ir a demasiada velocidad esta segunda formación, la que tiene la chapa número 1, que embistió a la primera, ¿a cuántas cuadras más o menos estamos de la estación de Castelar, allí en el cruce con Zapiola? De Zapiola tenemos que calcular aproximadamente unos 400 metros. Claro. Ahí está la estación Castelar. Es corto del lugar el donde recorrido. estamos ubicados, exacto, donde estamos ubicados precisamente en este momento, que es sobre Navarro, sumale 100 metros más. Acá estaba detenida la formación, con su máquina, su frente, sobre la calle Zapiola, ya apuntando a la estación Castelar, donde debía detenerse para hacer, bueno, el ascenso y descenso de pasajeros del caso, ¿no? Claro. Y ahí supuestamente la señal funcionaba bien. Por eso es el registro, por un lado, de los vecinos y el comunicado Juan, de la empresa. discúlpame. No, te decía que ahí la señal funcionaba bien, es la duda que hay. La empresa afirma que sí. La empresa lo afirma porque ya fueron al lugar y chequearon que la señal andaba, porque andaba hasta ayer. Es lo que falta, obviamente, averiguar todavía, ¿no? ¿Qué registro hay? ¿Qué inspección se hizo?
qué número de señal, quién estuvo, quién inspeccionó, dónde quedó asentado. Toda esa información colaboraría para despejar dudas, más allá de un comunicado que habla de que las señales andaban bien. Pero cuanto más información haya, mejor para todos, para entender que efectivamente hay una persona que verificó a tal día, a tal hora, el funcionamiento de cada señal. Esa justamente, Juan, es la información que se está manejando en este momento en el juzgado. Están recabando todos esos datos, toda esa documentación existente para ver, primero, para verificar en qué condiciones estaban las dos formaciones, aunque bueno, la primera es un actor pasivo de este choque porque estaba decididamente detenido. Claro. ¿En qué condiciones, te decía, estaban los frenos de la segunda formación? ¿Qué pasaba con las señales? Si habían dado los pasos correctos para aminorar la velocidad del tren rápido, si había o no había cambio de vías en este lugar puntual. Bueno, esto es lo que va a determinar el juzgado y es, como fuerza auxiliar de la justicia, está requiriendo, sí, el trabajo de los peritos que van a ser, en definitiva, los que lo van a determinar. Yo te aporto, a través de nuestra experiencia en este trabajo, es que a prima facie, a primera vista, se percibe que el choque, la colisión, no se produjo a una velocidad excesiva. Está claro que el rápido venía frenando o venía semifrenado, con lo cual la colisión no fue tan brusca en el sentido de que lo que puede dar tener una velocidad alta, entendiendo que estamos hablando de formaciones de hierro, de acero, que sí son muy pesadas, es decir, cualquier toque que tengan, obviamente es serio, es grave, es preocupante, claro, pero claro, esto hecho a mayor velocidad, por supuesto, puede generar, por ejemplo, un serio descarrilamiento de alguna de las dos formaciones, con lo cual la tragedia hubiera sido inimaginable. Acá está claro que el tren de atrás, el rápido, venía frenando. ¿Qué pasó? Si no le dieron el pase de vía, si no le alcanzó la distancia. Bueno, eso es lo que van a determinar los peritos. Daniel, una última pregunta antes de cerrar por un momento este contacto, y es, las pericias que ordenó el fiscal, ¿las está llevando adelante qué policía, aparte de Gendarmería? Bueno, nosotros vemos, Agustina, sí, no estamos precisamente en el lugar donde se están haciendo las pericias. Vemos, sí, por supuesto, personal uniformado y sí, vehículos los hay. Los grupos especiales que justamente se encargan de estas tareas, tanto vemos de la Policía Federal como de la Policía de la provincia. Bien. Pero también hemos visto vestidos con su ropa de combate a personal de Gendarmería que sabemos están actuando también en el lugar. De hecho, el peritaje del segundo tren se está desarrollando a más de 100 metros de donde estamos nosotros, precisamente en este lugar. Digamos, nosotros estamos frente al lugar donde colisiona el coche furgón con el coche 2191, que es el que lo precede. Está bien, en bien, ese Daniel, lugar están trabajando. Pero bueno, de todos modos están presentes tanto Policía Federal como de la Provincia de Buenos Aires, como Gendarmería. Ese era un dato importante. Gracias. Hasta luego. Bien, vamos a hacer una pausa y enseguida empezamos la edición de Visión 7 a las 13. Ya venimos.